Un viajante comercial español trabaja en el establecimiento de su empresa en los países del este. Mientras el orden mundial se tambalea y tras los años convulsos pasados en Praga, en Budapest, Sofía, en Moscú, años de aprendizaje, de amistad, de amor, vuelve a esas ciudades en las que se reencuentra con algunas de las personas esenciales de su vida que, como él, ya no son las mismas. El viaje de vuelta a Praga, que oficialmente tiene como objeto una transacción comercial, se convierte en el punto de partida de un asombroso itinerario vital impulsado por el reencuentro con Camila, su eficiente y fiel colaboradora durante años que desapareció de pronto como si una movediza tierra de oscuros intereses políticos se la hubiera tragado. La búsqueda de Camila es solo el comienzo de otros reencuentros que descubrirán al protagonista quiénes eran realmente las personas con las que convivió, qué había por debajo de lo que no sabían o no podían contar. Pronto seremos felices, la última novela del escritor Ignacio Vidal Folch. Buenas tardes, Ignacio, y muchas gracias por venir a Periodista Digital. Hola, Lorenzo, gracias a vosotros. Esta es una novela de búsqueda, ¿no? Y luego es una novela también, yo la veo así, donde el tema de la identidad, ese tema tan moderno, ¿no? En cierta manera, tiene mucha importancia. Bueno, es una novela también sobre la juventud y cómo la juventud pasa y cómo, digamos, va dejando su huella y al final tiene el camino seguido tiene una conclusión formativa. No sé si estoy hablando muy bien, no sé si lo estoy explicando muy bien o quizá estoy demasiado nervioso por estar aquí hablando contigo de esta novela. Pero es una novela. Sí. Efectivamente, es una novela de definición de los personajes, de resolución de dudas sobre quién es uno y quiénes son los demás, ¿no? Cada vez sé menos quién soy yo, quiénes son los demás. Eso me refería con lo de la identidad, una frase, ¿no? del amigo americano de Wim Wenders, ¿no? Cada vez sé menos quién soy yo y quiénes son los demás. Y también, no una reflexión, pero sí una meditación y una celebración, digamos, de las capacidades de la mente humana, de nuestras capacidades para la literatura, para la ficción, para la fantasía, para crear relatos que nos salvan en realidad de la crudeza de la pura realidad. O sea, que el arte, la literatura, la novela, la escritura mejoran la vida, la redimen de alguna manera, ¿no? Todo esto a través, por supuesto, pues como decías, de historias de amor, de amistad, alguna historia también de traición. Sí, etcétera. De los encuentros que se van sucediendo con unos y otros personajes, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, por no desvelar, que siempre hay algún lector que protesta porque dice que no quiere saber lo que pasa en la siguiente página y tal, pues el encuentro que tiene al principio el narrador con este otro personaje en el tren, ¿no? Por poner un ejemplo, sí. ¿no? Que le cuenta que se ligue y luego le manda una carta explicándole, en fin, por no... Sí. Claro, tiene que ver con la estructura de la novela, es decir, en esta primera parte cuento la historia de Camila, la historia trágica de una persona que es desechada como sobrante de una sociedad, pero claro, no puedes simplemente contar una desgracia, tienes que compensarla o equilibrarla con otras cosas, porque la vida es así también, ¿no? Pues un desastre hasta al final, pero mientras tanto a lo mejor pasamos algunos ratos divertidos, ¿no? Eso es la historia de la vida de cada uno de nosotros. Si no, no estaríamos aquí, digamos, si solo fuera un valle de lágrimas. Entonces lo compensa o lo relativiza con esta historia de un encuentro en el tren, que yo creo que la compensa, pero está bien equilibrada la historia de uno y del otro, con un musicólogo austríaco con el que el narrador se encuentra en el tren cuando va al encuentro a Praga con la idea de reencontrarse con aquella colaboradora suya, y se encuentra con otro señor que dice: ¿y usted qué va a hacer a Praga? Tomemos una copa juntos. ¿Sabes esas cosas que pasan en los trenes? A veces te aburres y hablas con desconocidos, ¿eh? Y entonces le explica, dice: ¿y usted qué va a hacer a Praga? Pues voy a encontrar al amor de mi vida. Y entonces le cuenta una historia de un romanticismo desaforado, enloquecido prácticamente, y le explica cómo en media hora de
de monólogo prácticamente, va a tener que conquistar a una mujer a la que vio solo un ratito hace muchos años, ¿no? Pero que su vida depende prácticamente de esto. Y luego resulta que todo es bastante más complicado y más inexplicable de lo que parece, ¿no? Porque el narrador asiste a o se dirige a espiar ese encuentro, ¿no? En un café. Un café sí, muy famoso que hay en Praga, ¿no? Sí. O sea, este es el principio. Sí. Y entonces en esta misma primera historia hay una narración de la destrucción de una vida por la historia, la política y la mala suerte, y por otro lado la construcción de una ficción fabulosa de amor de otro personaje y todo esto que confluye en el narrador, ¿no? Y esto solo es el principio. Sí, hablamos de la primera parte. La novela está estructurada en 5 partes. Me comentabas al principio, antes de empezar, que bueno, que había, porque no sabías si la tenías planificada así o habías pensado en escribirla de otra forma, y que bueno, que sí, que había ciertos trucos, ciertas cosas, que habías dividido las 2 últimas partes para prolongar el tiempo narrativo, ¿no? Efectivamente. Entonces, segunda parte, bueno, no vamos a explicar las 5, ¿no? Pero también en la segunda parte también hay esta especie de juego entre ficción narrativa y realidad a través de una historia de un kinky, de un gángster, de la historia de ese gángster contada por uno de esos poetas que hay en la vida que no escriben poesía pero que tienen una mente poética. No sé si tendrás algún amigo que sea así, ¿no? Que dices, ¿y tú por qué no escribes? En algún momento dice el narrador, a mí me enfermaba ese tipo de, de persona. A mí me encantaba. Y entonces y entonces la mezcla de estos 2 mundos, de este narrador, digamos, natural, pero demasiado vago para sentarse a escribir, y de un delincuente y de una especie de ficción de personaje maravilloso, de mujer adorable y tal. A partir de ahí volvemos a hacer este juego entre realidad, ficción y tal, ¿no? Todo, como decíamos desde el principio, pues dentro del marco histórico de la caída del muro de Berlín, de la implosión del sistema comunista, de la instalación del capitalismo en todos estos países, etcétera. Bueno, esto me lleva a 2 temas. Por un lado, el humor que aparece en toda tu obra, o que tiene una importancia en tu obra. Hablamos antes de Turistas del Ideal, que es una novela divertidísima, que luego tuvo su continuación en Contramundo, esa trilogía. Bueno, trilogía en un principio iba a ser una trilogía, de momento solo hay 2 entregas, pero parece ser que sí tienes intención de concluirla, ¿no? De cerrarla. Sí. Turistas del Ideal era una especie de farsa sobre los idealismos interesados, el filisteísmo que diría Lenin, el filisteísmo cultural, el filisteísmo de los buenos sentimientos que no cuestan dinero, ¿sabes? O sea, de los compromisos de determinada gente de izquierda. Luego escribí Contramundo, que es también una farsa a propósito del poeta Francisco de Aldana, un poeta español del Renacimiento que me encanta, una farsa sobre el nacionalismo catalán. Y falta, desde luego, la farsa sobre la derecha, pero que sería, digamos, el cierre de la trilogía española esta. Pero tengo algunas dificultades porque, pues ahora, por ejemplo, cada día hay una noticia más époustouflante que las otras, ¿no? Pero a lo mejor algún día la haremos, sí. Bueno, el humor en la literatura, y luego lo de la caída del muro. Tú fuiste corresponsal, has ejercido como corresponsal en varios países del este, fuiste testigo de la caída del muro, son países a los que vuelves con cierta frecuencia. Este sábado el suplemento cultural del País, el Babelia, estaba dedicado a Alemania, y allí tú escribías un artículo sobre la caída del muro de Berlín en una sección con Berna González Harburg, como 2 puntos de vista o 2 enfoques y demás. Me figuro que todo ese conocimiento ha sido fundamental para escribir esta novela, porque en la novela además también se habla mucho de literatura, de cultura, es decir, se nota que hay mucho conocimiento de esas sociedades, ¿no? Por decirlo. Bueno, lo que... Sí, por cierto que ahí
en Praga. Así conocí a vuestro director, Alfonso Rojo. Hicimos unos viajes desaforados. Él conducía 20 horas al día y yo 4, ¿no? Pero ya a toda velocidad. Bueno, es igual. Eso es una historia muy larga. Pero sí, yo contaba en el Babelia, en un pequeño artículo, una piececita, un comentario de Brodsky, Joseph Brodsky, el premio Nobel, el poeta ruso que se exilió a Estados Unidos y que luego ganó el premio Nobel, y que tiene entre sus ensayos uno sobre Philby, el espía que espió para los soviéticos. Los 5 de Cambridge, creo que se llamaban, aquellos Kim Philby. Aquellos señoritos que fueron seducidos por la idea comunista y se pusieron al servicio de la Unión Soviética. Y el más famoso de todos era este Philby. Y a Brodsky le repugnaba este personaje. Y en el ensayo que hizo sobre este espía, que al fin y al cabo tenía razón de repugnarle, porque el espía había traicionado a todos sus amigos, había vendido a todos sus compañeros, y había traicionado a su país, poniéndose al servicio de otra potencia, aunque eso quizá podría ser más perdonable, atribuyéndolo pues a los ideales y tal, pero claro, ser espía quiere decir estar engañando a la gente que está contigo, ¿no? Y Brodsky lo consideraba moralmente inaceptable. Y para reírse y burlarse de los occidentales que sentían simpatía por la Unión Soviética, decía, es que hay un tipo de inglés que es que se queda fascinado delante de las cosas que no funcionan, de los ascensores averiados, de las entradas donde han robado todas las bombillas, de las entradas de casas donde han robado todas las bombillas. No les gusta para ellos, pero les gusta como una fascinante lejanía. Claro. Es un poco el mundo de turistas del ideal, ¿no? Sí. Y yo leía aquello y pensaba, ¿cuánta razón tiene Brodsky? Pero también hay que decir que para un occidental como era yo, o como éramos los periodistas que estábamos allí enredando por el este de Europa y por el centro de Europa, en aquel mundo comunista tan cutre y desgraciado, esa atracción era brutal, porque claro, nosotros no sufríamos lo que ellos sufrían, no sufríamos porque el ascensor estuviera averiado. Eso, un día está averiado, bueno, es igual, pues ya que es lo que sé. Claro. Mañana me vuelvo a Madrid y allí sí funciona. Y aquí funciona, ¿no? Sí. Pero yo me di cuenta de que ejercía esa fascinación, y lo que más me fascinaba de todo aquel mundo también era la cantidad de tiempo que se perdía. Era una cosa extraordinaria. Por ejemplo, en Praga, a partir de las 2 de la tarde, no trabajaba nadie. Para empezar, no trabajaban en los restaurantes, porque siempre tenían un cartel que ponía inventariat. Están haciendo inventario de lo que tienen y no tienen, ¿no? Sí. Bueno, no funcionaba. Entonces, ¿puedo reservar una mesa? No, está todo ocupado. Pero si no hay nadie en todo el comedor. No, pues, no trabajaban. Entonces se iban por la tarde a la taberna. Claro, todo eso es un mundo que económicamente no era viable. Se pasaban las tardes hablando y haciendo amistad, bebiendo cerveza. No unas personas, es que era medio país que se pasaba la tarde en la taberna. Claro, todo eso tenía una fascinación también, porque así acababas intimando también con la gente, pasando horas y horas y horas, ¿no? Pero claro, como te digo, económicamente no era viable, y por eso hizo implosión, por eso se cayó el sistema comunista, aparte de otros motivos, ¿no? Efectivamente, la falta de libertad, la desagradable sensación de que te estén mintiendo continuamente, el hecho de no poder salir, de tener una censura, de no poder salir de tu país sin pasar por una serie de pruebas burocráticas, una censura insoportable, y la sensación de que te están mintiendo y engañando como si fueras un crío todo el rato, ¿no? Entonces, no sé si me estoy alejando. Sí, cuando vuelves a estos países, me figuro que verás unas mejorías enormes, ¿no? Pero también a lo mejor notas que se ha perdido algo, si es que se ha perdido algo, es decir, hay algo que tú vieras que esas sociedades tenían bueno y que lo han ido perdiendo. Pero no me puedo quejar, porque sería de una frivolidad terrible quejarse de que, por ejemplo, sobre Praga hay un libro precioso de Ripellino, un periodista italiano, que al final lo echaron de
de Checoslovaquia, lo echaron los comunistas, y la nostalgia que sentía de Praga concretamente, de Checoslovaquia en general, le llevó a escribir este libro Praga Magia, que es muy bonito. Y cuenta una Praga que cuyas postrimerías yo alcancé a ver todavía, una Praga brumosa, sin publicidad, sin gente, sin turistas, de un romanticismo trasnochado, si quieres, o anacrónico, extraordinario, y que era muy incómoda para los praguenses, pero para mí era comodísima por el hecho de que yo venía de Occidente y por tanto vivía como un rajá, y en aquel ambiente de anacrónico, como si vas ahora al norte de África y vas a Sidifni, por ejemplo, y ahí encontrarás la ciudad provinciana española intocada, porque desde que nos fuimos de ahí, desde que los españoles nos fuimos de ahí, no se ha tocado. Pues esa sensación extraña se ha perdido, por ejemplo, ¿no? O se ha perdido, desde luego, esa disponibilidad de la gente para la gente y del tiempo libre y todo eso, porque la gente ahora tiene que trabajar, claro. ¿Entiendes? No está para pasarse las tardes bebiendo en la taberna. Todo lo contrario de lo que ha pasado, y que parece ser que están un poco hartos de tantos turistas, y de hecho creo que fue el gobierno de España el que asesoró a Praga, no sé, esto lo había leído y quizás no es exactamente así, pero cómo gestionar todo el tema de turismo y tal. Y parece ser que están hartos porque, claro, es que vas por allí, parece que andas por Callao, ¿no? Por la Gran Vía. Bueno, está atestada de que es lo que pasa en Barcelona también, ¿no? En las Ramblas. Pero Praga, eso le ha dado, claro, como siempre, eso le ha dado a la República Checa. La República Checa son 10 millones de habitantes. No sé si ahora serán 11 o 12 o siguen siendo 10. Y en Praga creo que vivían 1,5 millones, 2 millones, no me acuerdo. Bueno. Es el río de divisas que ha traído y que trae el turismo a Praga es muy difícil de cortar, ¿no? En Barcelona pasa lo mismo. En estos momentos estamos reasfaltando la diagonal solamente para que las tiendas que hay en la diagonal, para que la diagonal se convierta en una prolongación del Paseo de Gracia, que es como, ahora no sé qué equivalentes habría aquí en Madrid, pero solo para que las tiendas, para que se ha constatado que los turistas no suben de la diagonal, entonces las tiendas de la diagonal tienen que ser una prolongación, ¿no? Que te dejes caer y exacto, suavemente acompañado casi por la comodidad de la avenida, pues así que, pero Praga, claro, en ese sentido está perdida. El genio del lugar se ha perdido, como se ha perdido en Venecia, ¿no? Son ciudades muy bonitas, pero bueno, que son para los vecinos de ahí son insoportables en cierto sentido, ¿no? Sin embargo, en Hungría, cuando vas yo solo estaba en Budapest, aunque hay mucho turismo y tal, los húngaros no te reciben de igual forma que en Praga. Es gente mucho más hosca, mucho más complicada, ¿no? ¿Más hoscos los húngaros? Sí, yo creo que sí. De hecho, me acuerdo que fuimos a una tienda de estas de cambio de divisas y había un cartel que ponía que no hablaban inglés, pero nosotros no nos dimos cuenta y entonces nos dirigimos en inglés. Bueno, y se puso la señora entre un ataque de cólera, nos insultó, nos echó de allí, una cosa terrible, ¿no? Pero eso es porque es la manera húngara de demostrar afecto e interés por ti. Que son un poco raros, ya sabes. Bueno, yo visto desde ese... Bueno, volviendo un poco al tema de la novela, comentábamos, antes hablamos de Turistas del Ideal, de Contramundo, del tema de la identidad, de la juventud, en fin, está contada en una primera persona. Hay mucho humor también en la novela, ¿no? Yo me he reído, ha habido momentos más que humor, ironía. Me viene a la cabeza cuando el momento en que llama al narrador a ese personaje que quiere ir a visitarlo hacia el final de la novela, y él se niega y se niega y se niega y se niega y le insiste y se niega y se niega y se niega, y ya le dice, bueno, venga, pues no, y dice, bueno, venga, ven, si quieres venir, ven. En fin, la novela está trufada de esos momentos, ¿no? Sí. La misma historia que he contado hasta al principio de ese amor torrencial y tal, lo mismo que le entra le sale con mucha facilidad, ¿no? Efectivamente.
Me alegra que lo hayas pillado. Está lleno, ¿no? La novela está llena de estos momentos, ¿no? Bueno, el título ya tiene, por supuesto, una lectura irónica. Sí. Pronto seremos felices. Sí. Es algo que solo ¿Cuándo puedes llegará? decir si eres un poco tonto, ¿no? Totalmente. Al mismo tiempo estás declarando que eres infeliz, ¿no? Pronto seremos felices. Entonces eres un infeliz. Claro, es un ensueño pueril, ¿no? Lo de alcanzar la felicidad porque cambie el régimen o porque cambie el gobierno, ¿no? Pero y luego, claro, el humor para mí siempre está en mis libros. El humor, la ironía. Yo me formé leyendo a Valle Inclán, y Valle Inclán hasta en las tragedias más salvajes y más brutales de la España carpeto-betónica aquella, yo qué sé, hasta en Romance de Lobos, al mismo tiempo que te está contando cómo alguien corta en pedazos a su vecino para comérselo, está haciéndote reír de muy buen grado, sí, ¿no? Tu obra tiene mucho de ruido ibérico de Valle Inclán, es verdad. Estoy Ojalá. pensando en ese libro que tienes de cuentos publicado en Anagrama, que ahora no recuerdo el título, tengo la memoria. En Anagrama, el primer cuento hablas de estos pisos de los militares, de estos pisazos que los descendientes aprovechan para tabicar y hacer mini apartamentos. En fin, es un cuento que leí hace mucho y quizás no, pero es verdad, siempre hay una radiografía de la España del momento que tiene mucho de Valle Inclán, sí. Sí, lo leí mucho y aún lo sigo leyendo, y de hecho el otro día asistí en Barcelona a la representación de la trilogía de las comedias bárbaras que había hecho aquí el Teatro Nacional. ¿Pero te acuerdas del cuento o no? Es que veo que no te acuerdas. No, es que en Anagrama publiqué 2 o 3 libros sí, de pero cuentos. este cuento... sí, de cuentos te hablo de este cuento concreto que era el que abría el libro. Es un libro que leí hace muchos años. El que pierde gana, puede ser, ¿no? ¿El arte no paga? El arte no paga. El arte no paga. El primer cuento, El arte no paga, efectivamente. Claro, es que es un libro ya que tiene bastantes años, ¿no? Muchos, sí. Sí, pues el primer cuento, ¿no lo recuerdas? Hablabas de estos pisos de los militares. No, me acuerdo del primer piso era uno que empezaba Lo voy a tener que estoy hecho el primer cuento, lo voy a tener que volverlo. Cuando llegue a casa lo voy a buscar y lo voy a releer. Luego tienes también publicaste hace poco Lo que cuenta es la ilusión, que es un dietario. Sí. A mí me gustan mucho los dietarios, los diarios y demás, pero en España no hay demasiada tradición, ¿no? Ahora empiezo a verla, ¿eh? Sí. Han proliferado varios en los últimos años, los de Iñaki Uriarte, que son muy buenos, y los de Trapiello. Ahora mismo acaba de salir algo un poco especial de tono más Oliver Ródenas, que se llama El ciego en la ventana. No es exactamente un dietario. Un dietario, como sabes, es una forma muy laxa, es decir, que puedes... Yo me metí a escribir, que puedes contar desde cosas muy personales de tu vida propia, íntima incluso, o puede ser un comentario de la vida social, o incluso un comentario de la vida política. Sí, como hace Pla, que en eso es un maestro, claro, ¿no? Pla, entonces yo empecé a leer a Pla y de ahí sale el dietario, porque me empecé muy tardíamente para un catalán, porque ya sabes que Pla ahí es una divinidad, ¿no? Está considerado casi todo el mundo como el escritor más importante en catalán del siglo XX. Pero yo tardé mucho, pero en cambio he recuperado tiempo porque he leído bastante. Y los dietarios de Pla me gustaban mucho. Y sobre todo el primero, claro, el cuaderno gris, que está muy pensado, ¿no? Tú sabes que hay 2 grandes corrientes de dietaristas, que pueden ser representadas por Leotó, digo yo, y por Junger. Y digo estos 2 porque fueron amigos durante la ocupación. Bueno, una amistad casi impuesta, porque Junger vino con las tropas alemanas a ocupar París, donde estaba Leotó. Y los 2 llevaban dietarios. Los dietarios de Junger son reescritos, reelaborados y muy conscientemente pensados como desde un punto de vista. Sí, exacto, como lo de Pla. Como el cuaderno gris. Exacto. Y Leotó decía que esto era que no podía ser, que un dietario tiene que ser honesto en el sentido de que lo que apuntas un día luego no lo puedes corregir porque has visto que otros hechos desmienten tus intuiciones. No, tiene que ser un testigo del momento ese dietario. Y Junger le decía, para mí no, para mí es una operación literaria. Sí, porque la voz
la voz de que cuenta en el Cuaderno Gris, no recordará muy bien porque hace tiempo que lo leí, pero es una voz falsamente autobiográfica en muchas ocasiones. Incluso es que creo que cuenta cosas que es imposible de las que pudiera acordarse, ¿no? Efectivamente, es un dietario que él escribió que no corresponde, cuando tenía 21 años. Efectivamente. Y lo reescribió efectivamente. cuando tenía 50 o 40, una cosa así, ¿no? Y el otro día precisamente lo estaba releyendo y vi una entrada que dije, pero hombre, aquí se está traicionando porque adelanta lo que va a pasar años después, claro, sobre no sé qué personaje de los que habla. Sí, ¿no? Que está escrito en catalán y aquí al español lo tradujo, creo que Dionisio Ridruejo. Dionisio Ridruejo, sí. Sí. ¿Vas a volver vas a cultivar, vas a seguir cultivando el dietario, vas a publicar otra entrega? Bueno, yo el dietario los escribo. Bueno, ahora he escrito esta novela, pero los dietarios los llevo siempre. Lo que pasa es que como ya hice un retrato del personaje y de su sociedad en ese, que lo que cuenta es la ilusión, ahora no veo muy bien la razón para sacar otro repitiendo. Si me pasase algo interesante y tal, por ejemplo, que me den un uniforme y me envíen a la guerra, pues pero lo veo difícil, no creo que... Si me pasara algo interesante, pues sí, entonces quizá podría, pero para repetirme no. Me he acordado leyendo esta novela a veces, me ha venido el nombre, nos están diciendo que tenemos que terminar rápidamente, el nombre de Kraval, este escritor checo tan divertido a veces, no sé si lo has tenido presente en la escritura de la novela o... No, porque Raval tenía una beta era un hombre muy culto, pero tenía una beta surrealista y de impromptu y de imágenes y visiones que luego no estaban controladas. Yo soy más controlador, pero él, por ejemplo, tiene esa novela de todas la más famosa que creo que es Vida Rey de Inglaterra o... Esa es muy bonita. Trenes rigurosamente vigilados. Exactamente. Que hicieron una película también. Hicieron una película, Isri Menzel, sí. La hizo muy bonita la película y la novela también. Sí. Esa novela la hizo para tener éxito, curiosamente, porque estaba harto él de escribir unas novelas muy bonitas pero muy minoritarias, y dijo así, pues ahora vas a ver. Hizo un bestseller de bolsillo, que es esa preciosa novela, Trenes rigurosamente preciosa, que es una novela corta, claro, porque las otras novelas eran quizás más difíciles de leer también. Efectivamente, ¿no? La de Vendo una casa donde no quiere vivir nadie. Vendo una casa donde ya no quiero vivir. Sí. Yo lo entrevisté a este hombre cuando vino a Barcelona. Tuve mucha suerte porque yo, como periodista, le entrevisté el primero de los 10 periodistas que le fuimos a entrevistar. Y digo que fue mucha suerte porque eso fue a las 11 de la mañana y Raval era muy alcohólico, pobre. No pobre, bueno... hiciera lo que... Pero entonces yo le pillé con las primeras cervezas y me adoraba con las primeras cervezas. Pero creo que al siguiente lo detestaba. Se iba tornando huraño, ¿no? Según iba más desagradable, según iba bebiendo cada vez más. Efectivamente, ¿no? O más disperso y enloquecido. ¿Cómo es el periodismo cultural? ¿No crees que el papel de la crítica y el papel de los suplementos culturales que han perdido un poco su... Todo está en crisis la prensa, está en crisis los suplementos culturales, está en crisis de lectores la literatura, crisis de identidad también la literatura por todo tipo de intrusismos y de tal. Pero bueno, supongo que no son las únicas crisis, estamos en una crisis permanente en todos los ámbitos sociales, políticos, económicos, etcétera. Estamos en la tormenta perfecta. A lo mejor es divertido, yo todavía no le he visto la gracia, pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Se me quedan muchas más cuestiones en el tintero. Hubiera prolongado esta charla mucho más, pero nos están diciendo que tenemos que terminar aquí. Muchas gracias, Ignacio. Pronto seremos felices, de Ignacio Vidal Folch, publicado en Destino. Gracias a ti, Torres.